ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Hay conversaciones que alivian y sanan. Salud mental en Ciudadano ADN. Un espacio de conversación con especialistas para ayudarte a mejorar tu bienestar emocional. Con Sandra Ceballos y Cristian Arcos. Escuchábamos hoy día en el País ADN, a propósito del tema patrimonial, hablar y recordar este hecho de que el presidente hoy día viva en La Moneda con su familia. Y en nuestra sección de salud mental de todos los lunes, hoy día vamos a hacernos cargo de eso, y también un poco de lo que pasó con la pandemia, de muchas personas que a lo mejor comenzaron un emprendimiento y son jefas de hogar mayoritariamente, ¿no? Y se quedaron en la casa trabajando. Muchas personas que comenzaron con el teletrabajo y se quedaron en sus casas trabajando, lo que significa trabajar y vivir y habitar un mismo espacio. El mismo lugar. Claro, yo vivo acá, dice. Exacto. Tengo un amigo que sí. O sea, como trabajo en el escritorio, doy dos pasos y estoy en el living, por ejemplo. Claro. No es el caso probablemente de La Moneda y del presidente y su señora, pero sí, igual el estar todo el día conectado al espacio en el que uno está puede tener ahí una mirada interesante, y por eso agradecemos a la psicóloga del Grupo CETEF, Constanza Echeverría, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Constanza? Bienvenida. Hola, Constanza. Muy bien. Gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación, y qué bueno que quieran hablar de estos temas. Sí, porque antes no era habitual. Nosotros siempre decimos que de hecho éramos reacios como país a tener gente teletrabajando, porque si no van a sacar la vuelta, van a estar en la casa. Nos reímos durante la pandemia de que uno andaba en pijama trabajando, o que si tenías una reunión del Zoom te arreglabas de la cintura para arriba y el resto estaba como con pantuflas y short, ¿no? Pero esa es la parte como graciosa y cómica, ¿no? Pero me imagino que debe tener algunas, no sé, condiciones especiales que hay que resguardar, o algunas recomendaciones que tomar cuando están personas 24 horas en el mismo espacio, ¿no? O sea, totalmente, sobre todo porque el cerebro logra asociar emociones o estados a contextos, ¿verdad? Y si yo estoy en un lugar donde es de descanso, un lugar de recreación o de distensión, como puede ser la casa, por ejemplo, mi cuerpo lo asocia a una relajación, a calma y a una recuperación también. Pero si es el mismo lugar donde yo estoy trabajando, donde estoy en actividad de concentración, de productividad, mi cuerpo no descansa. Entonces empieza a haber alteraciones también en el mundo emocional, en el mundo físico, desde dificultades para dormir, dificultades también para concentrarnos, o dificultades también en el mundo emocional, donde nos empezamos a encontrar más irritables, donde empezamos a tener más problemas también en los vínculos. Estamos ¿verdad? como alerta todo el tiempo, como saltones, diríamos en chileno. Claro. Tal cual. Y en esa dinámica, cuando ya uno ya no la puede mover, digamos, o sea, ¿no? ¿Qué podemos recomendar respecto a que ya va a ser así, va a ser remoto, va a ser... Estoy de acuerdo, ¿eh? Claro, o sea, se puede solucionar. ¿Qué podemos hacer para generar ahí algunos espacios, para generar algunos paréntesis? O sea, a ver, lo más importante es marcar límites. Lo que nosotros hemos visto en la experiencia clínica en Grupo CETEF tiene que ver que si yo no marco límites, el cuerpo y nuestra salud mental se empieza a deteriorar. Entonces, de cierta manera, uno de los elementos más básicos es poder tener separado el lugar de trabajo del lugar de descanso. Uh-huh. Por ejemplo, que el escritorio no esté dentro de la pieza, claro, o del dormitorio. ¿Por qué? Porque si no, ahí nosotros vemos que sí o sí se va a ver afectado nuestro sueño, ¿verdad? Claro. ¿Por qué? Porque mi mente va a pensar que es un lugar que tengo que estar en alerta, activo, productivo y no de descanso, ¿verdad? Otro elemento importante tiene que ver que esta es la parte más difícil incluso en la empresa o en nuestro jefe y nosotros como trabajador también, en poner horario y respetar los horarios, ¿verdad? Desde un horario de inicio, horario de almuerzo. Muchas veces nosotros vemos que la gente que hace teletrabajo se salta los almuerzos. No, yo almuerzo en 10 minutos y estoy igual respondiendo mail, etcétera. WhatsApp. O WhatsApp. Que es algo instantáneo, sí. Tal cual. Entonces, porque además da la sensación, tanto en el trabajador como en las personas que dan trabajo, ¿verdad?, de que uno tiene que estar disponible 24/7. Claro, ese es el punto. Entonces, al final, da esa sensación de que tengo que estar respondiendo sí o sí a las necesidades, ¿verdad? Y claro, si yo no tengo un límite respecto a los horarios, respecto a el tema de inicio, horario de almuerzo y de cierre, se hace muy difícil porque el cuerpo no se recupera, no descansa y se necesita
hacer un ciclo de descanso y un ciclo de activación. Porque de esa forma es que funciona nuestro cuerpo. Claro. ¿Verdad? Claro, lo mismo es para, tal como dices tú, también para activarse. O sea, ejemplo, no es prender la cámara y uno ya está activo. La cuestión no funciona así, po. No. El organismo no funciona así, la cabeza tampoco funciona así. Tal cual. Por lo mismo, lo que yo muchas veces planteo es que se hagan rituales como de corte, ¿verdad? O de cierre. Como por ejemplo, que sí se da cuando trabajamos de forma presencial. Uh-huh. Cuando trabajamos presencialmente nosotros cerramos el computador, ¿verdad? Hacemos un cierre y después tenemos el traslado a la casa, que a nivel neurológico empieza a generar una transición de cierre del trabajo y después llego a la casa, ¿verdad? Yo digo, bueno, en el teletrabajo también lo podemos hacer. Yo puedo decir, ya, voy a cerrar todo, voy a ordenar mi escritorio una vez que se termine la jornada laboral. Y antes de volver a mi día a día, por ejemplo, de ir a comer, si es que tengo niños, con los niños, o con la familia, o de estar con el perro, lo que sea, ¿verdad? Necesito hacer un ritual de cierre que puede ser, por ejemplo, meterme a la ducha y ponerme ropa de casa. Claro. Eso debo preguntar si eso tiene que ver a lo mejor con partir el ritual desde temprano en la mañana. O sea, si yo tengo teletrabajo, estoy en mi casa, levantarme, me baño, me visto, y vestirte tomo con desayuno, ropa de trabajo. Claro, no como que me pongo un buzo y una polera. Tal cual. Es importante. No sirvo para el teletrabajo. Porque lo que yo siempre digo, el cerebro asocia, ¿verdad? Entonces, de cierta manera, si yo tengo ropa de trabajo y ropa de casa, se hace más fácil. Porque mi cuerpo me ve, o sea, mi mente me ve con ropa de trabajo, entonces asocia es activación, claro, ¿verdad? Y me puedo concentrar y puedo estar en el trabajo. Y tomar desayuno, no sentarse con el computador comiendo. Tomar desayuno, lo mismo como si nosotros fuéramos de forma presencial, ¿verdad? Si yo voy de forma presencial, generalmente uno debiese tomar desayuno antes de salir y llegar al trabajo, ¿verdad? Y uno va con ropa de trabajo. Claro, y al finalizar la jornada laboral, el ideal es que yo pueda hacer, por ejemplo, que aunque sea chiquitito, hacer este cambio de ropa incluso. Las pantuflas, ¿verdad? Ya son cambios. Dejar la ropa de trabajo y volver a la ropa de casa. Y eso hace una transición psicológica que mi cerebro empieza a funcionar desde ya. Ahora puedo descansar. Ahora puedo estar con mi familia, porque lo que empieza a pasar en los vínculos, familia, amigos, etcétera, empieza a pasar muchas veces que cuando estamos en teletrabajo, como estamos pendientes todo el rato del trabajo y no me desconecto, las personas que viven con uno empiezan a alegar. Es como, estás, pero no estás disponible. Sí, claro. Porque puedes estar, no sé, en la reunión familiar, puedes estar en el almuerzo, etcétera, o con los hijos, etcétera, pero tu cabeza y tu mundo emocional no está ahí. Está pensando en las tareas pendientes, pensando en lo que me está faltando, en si me mandaron un mail o no, o el WhatsApp, etcétera. Bueno, por eso es importante y la legislación se hace cargo de que cuando a las personas se les habilita el teletrabajo, el empleador, recordemos, tiene que dar las condiciones para que la persona tenga los implementos necesarios en el teletrabajo. Estamos hablando desde una silla ergonómica, por ejemplo, si uno trabaja con el computador constantemente, a verificar que en el espacio donde está instalado el computador y todo sea un lugar de trabajo, ¿no? Claro, claro. En el fondo estamos hablando de no solo de estrategias de distribución de tiempo y todo, sino, me parece, ¿no? Básicamente de autocuidado también. Totalmente, porque al final entendamos que en el trabajo es donde pasamos más horas, independiente si es presencial o de forma de teletrabajo, ¿no? Entonces necesitamos generar acciones que nos resguarden a nosotros físicamente y psicológicamente. ¿Cuánto funciona esto de ir mezclando en la medida que se pueda, por supuesto, ¿no? De, por ejemplo, algunos días presenciales, otros días de teletrabajo o una jornada, qué sé yo, pero ir como variando eso? Funciona súper bien siempre y cuando, pues lo mismo, se mantenga los límites en todos los sentidos, y funciona muy bien porque además, ¿qué es lo que empieza a pasar? Cuando un trabajo es solamente de teletrabajo o online, empieza a pasar de que se pierde o se genera un aislamiento social también. ¿Por qué? Porque cuando yo voy de forma presencial, conozco a mi equipo y conozco con las personas que trabajo, y además puedo generar una identidad o una cultura de empresa o del lugar de trabajo. Sí, para hacer grupo. Tal cual. Hacer grupos, que es súper importante en la vega que sea. Tal cual, porque si yo trabajo solo online, claro, te puedo ver a través de la cámara, pero no genero un fiato con esa persona. El equipo.
Tal cual. Ahora estamos conversando con Constanza Echeverría, psicóloga del Grupo CETEP, a propósito de no separar los espacios a veces en la decisión de trabajar o la posibilidad de trabajar desde el hogar, y en este caso el presidente en La Moneda. Y ahí te quería preguntar, porque claro, si yo trabajo en mi casa o en el departamento, en el espacio personal que tengo, eventualmente puedo salir al balcón a tomar aire, ir al patio a jugar con el perro, no sé qué. Aquí el presidente no puede poner, no sé, una hamaca y tirarse a tomar sol en el patio, porque básicamente el patio de los naranjos, el patio de los cañones, y como que su límite de intimidad igual es bien poco, ¿no? Que tendrá que ver con su dormitorio, aposentos más directos, pero en general el salir implica salir a donde va a haber personal, aunque La Moneda esté cerrada, uno irá el fin de semana, pero hay personal constantemente de seguridad, de aseo, de distintos ámbitos, y eso como que les limita harto el tema de la intimidad, y a la vez hace que estas familias reduzcan el lugar y como que estén conviviendo constantemente como cuando estábamos en pandemia, ¿no? Tal cual. Y no solamente eso, sino que se empieza a ver afectado también que tengo menos espacios para poder liberar mi mundo emocional. ¿Y va a estar solo? Para estar solo, muchas veces el mundo de la liberación del mundo emocional se hace solo. ¿Ya? Yo siempre digo, si nosotros tenemos una alta irritabilidad que se puede dar por estrés, por ejemplo, laboral, claro, ¿verdad? Necesito generar espacios de liberación emocional para disminuir eso, ¿verdad? Eso, si el lugar es muy reducido y está el trabajo, la familia, está todo ahí, no tengo ese espacio o se hace más difícil, ¿verdad? Y eso sí empieza a afectar en el mundo emocional, pero ojo que también empieza a afectar el mundo vincular, porque acá no es solamente que le afecte a la persona en sí misma, sino que empieza a afectar en las relaciones con los hijos, en el caso del presidente puede afectar también la relación de pareja, etcétera, a no ser que se tengan muy claros los límites, tanto de horario, límites de, por ejemplo, ya esto es la hora en la que yo tengo que estar atento, por ejemplo, en el computador respondiendo mail, ¿verdad? Y que pueda darme mi espacio, por ejemplo, para ya, voy a comer con ustedes y ponerme al día de qué ha sido de su día, de los hijos o de nuestra pareja en ese momento. De los martes estar de pololeo. Presente, tal cual, pero de estar presente, porque una cosa es tenerlo físicamente, claro, y otra cosa, tal cual, que mentalmente y emocionalmente no estemos disponibles para ello. Porque voy a decir algo medio poco popular, ¿no? Pero me encanta decir cosas poco populares. Hay una idea, a lo mejor en los funcionarios públicos se entiende un poco, pero tampoco estoy de acuerdo, de esto del 24/7. De estar disponible 24/7, incluso en política, no en cargos públicos. Hay que estar 24/7. Yo no creo en el 24/7. No. O sea, de verdad creo que no lo... O sea, independiente de la posición que tenga cada uno, yo quiero un presidente que esté sano. O sea, no quiero un presidente que esté agobiado para cualquier tipo de toma de decisiones. Sí, pendiente, responsable y todo, pero 24/7... O sea, a ver, y sobre todo... se puede estar 24/7, sí, con un costo muy alto, pero y otro problema que se da es que la productividad disminuye. Absolutamente. Porque de cierta manera, lo que yo siempre digo, el cerebro funciona de cierta forma. El por qué los colegios, por ejemplo, y las universidades funcionan clase y recreo, no es porque sí, es porque nuestra atención tiene una duración, después necesita una desconexión. Por eso si nosotros lo pensamos en los colegios o en las universidades, los recreos son fuera de la sala de clases. Claro, hay un quiebre, ¿verdad? Un quiebre, y que son pocos minutos. Si nosotros lo pensamos en los recreos en los 15 colegios, minutos, ¿sí? 15, 10 minutos, saltándonos los recreos de almuerzo, obviamente que ahí son más largos, ¿verdad? Sí, pero tiene una lógica ese tiempo. Entonces, claro, el en tiempo esa tampoco lógica... es como que ya calculemos 2 horas. No, pueden ser 10 minutos y de ahí puedo volver al lugar de trabajo y ahí vuelve mi atención al 100%. Y lo que yo siempre digo, si nosotros fuéramos un celular, por ejemplo, nosotros estamos trabajando y eso va a ir agotando la batería, ¿verdad? Y el recreo o el receso, que pueden ser 10 minutos, va a ser lo mismo que a mí me enchufaran al cargador, ¿verdad? Ah, claro. Y eso va a hacer que yo pueda estar al 100% a lo que yo estoy haciendo. De hecho, Constanza, en el periodo de pandemia, cuando nos tocaba, hacía clase yo, ¿no? En ese tiempo, el rango de clase
de remota era distinto al rango de tiempo en sala presencial. La hora de clase era distinta. Era distinta la hora y era distinta la pausa y era distinto los minutos de hora y los minutos de pausa. Era diferente. O sea, lógico, porque si nosotros lo pensamos en la clase o en el trabajo online o teletrabajo, tenemos mucho más estímulos que nos pueden distraer. Por lo tanto, la atención generalmente dura un poquito menos, ¿ya? Ahora, sí también hay personas que generan como lo que nosotros llamamos un hiperfoco, que es absorberse tanto en esa tarea que pierden la noción del tiempo. Pero eso también tiene que ver... Conozco algunos yo. Sí, se conocen. Pero eso muchas veces también tiene que ver con esta presión que yo siento de que tengo que contestar esto y que tengo que rendir bien. Es importante. Y ahí en la figura... Importante. Y ahí en la figura del presidente eso es súper riesgoso, porque siento yo que además de que hay una propuesta de un gobierno de emergencia, por lo menos en el primer tiempo, que ya hace que, me imagino, él esté muy enfocado y muy comprometido 24/7, y el vivir ahí además le limita, porque da la sensación de que por la personalidad de cada uno, de este presidente y del expresidente, no va a ser como que vamos a ver al presidente Kast paseándose en una disquería comprando un libro, un disco, que va a ir a ver que toca no sé quién en un boliche, o a ir a comprar pan en la esquina, o como este chico que se lo encontró cuando estaba en el metro grabando y pasó el presidente en la noche porque había ido a comprar. Entonces, que son instancias en que permiten ciertos grados de socialización externas al trabajo, ¿no? Aunque sea desde el ir a comprar algo donde alguien que te atienda o saludar a alguien en la calle, ¿no? Que de alguna manera descomprime, imagino. Totalmente. O sea, es necesario, si nosotros lo pensamos, nosotros somos seres sociales. Por lo tanto, necesitamos el vínculo y el ideal, y ese fue el gran costo que tuvo un poco la pandemia también. Necesitamos el vínculo también de gente externa, no solamente de nuestro círculo que vemos todos los días, sino también de poder salir un poquito. Ahora, yo creo que el presidente igual lo va a tener, pero con cierta responsabilidad constantemente, pensando en que va a tener que estar trabajando, de que no me puedo mostrar libremente como soy, etcétera. Algunos igual dirán que anda sacando la vuelta, pues si está en la casa todo el día. No, pero lo que yo siempre digo, en el teletrabajo en general, a ver, sí, hay personas que sacan la vuelta y también tiene que ver con lo que hablábamos de la falta de límite, ¿no? Y la falta de límite, por ejemplo... Que lo digo por la cultura que teníamos antes, de que efectivamente el decir que está ahí en la casa es decir sacar la vuelta. Es no verdad. lo digo particularmente por su figura. Claro, si no estabais en los lugares como que no estuvierais trabajando. No, yo estoy de acuerdo. O produciendo. Pero sobre todo tiene que ver también con los límites. Si yo estoy en una casa que hay muchos niños chicos, por ejemplo, sobre todo en vacaciones, si yo no marco bien el límite, estoy de acuerdo que esa persona va a ser muy poco productiva porque la van a estar interrumpiendo cada 2 segundos, ¿verdad? Versus marcar un límite de decir, mira, en esta parte de la casa, de tal hora a tal hora, no se puede entrar, por ejemplo, o porque el papá o la mamá o esta persona está trabajando ahí, ¿verdad? Enseñar también el límite a los niños y a todas las personas que viven en la casa y respetar eso. También respetando nosotros el límite, pues lo mismo, de inicio, de hora de almuerzo, ¿verdad? Que es importante, y de cierre, ¿verdad? Y asociar que ese lugar sea solamente nuestro lugar de trabajo. Ahora, entendiendo la realidad chilena, eso no siempre se da porque muchas veces el lugar de trabajo se comparte con lugares comunitarios, como puede ser el living, como puede ser la pieza, etc. Y eso es lo que hace también más complejo, y ahí es donde sí es más ideal poder volver a lo presencial. Claro. Constanza, te hago la vuelta de la reflexión que hemos estado haciendo. Aquellas personas que no logran hacer la distinción y que llevan su casa al trabajo. Y llevan los problemas personales al trabajo y dan el teléfono de la oficina cuando te tienen que cobrar o te tienen que entregar algún recado, o solucionan cosas de la casa mientras están trabajando, suspenden o le dicen, y teniendo colegas al lado, personas con las que interactuar. Es al revés, pero es la misma situación, o sea, también estamos mezclando los mundos. Se da, bueno, y ahí es donde habría que ver qué es lo que está pasando con esa persona, que lleva todo el mundo personal al trabajo. Habría que ver qué tanto espacio se está dando también para los espacios personales, los espacios de vinculación con su círculo más cercano, ¿verdad? Porque está bien, nosotros podemos generar vínculos en el trabajo, ¿verdad? Podemos tener amigos en el trabajo y está perfecto, pero también
es importante que nosotros logremos hacer esa separación, lugar de trabajo y lugar de distensión. De pronto es como manejar las situaciones, porque a lo mejor, no sé, si uno está en el trabajo y le avisan de pronto que alguien está muy enfermo, que falleció un pariente y todo, uno se puede quebrar en el trabajo. Lógico. Pero la idea, me imagino, no es como hacerlo adentro con todos los compañeros, sino que poder buscar un espacio donde hacerlo. Peleas de pareja que uno ha escuchado en los trabajos, o sea, hay un montón de situaciones, por eso, cosas domésticas, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero ahí hay que encontrar también ciertos límites. Hay situaciones, obviamente, si uno está en el trabajo y te llaman de que, no sé, tu hijo se cayó y está grave y lo están llevando a un centro asistencial, se entiende que va a haber una preocupación, una angustia y que nos podemos poner a llorar, etc. Y uno probablemente pida permiso y salga. Sí, claro. se entiende. Pero si es algo habitual que yo de forma constante, mi lugar donde yo libero todo lo que me está pasando en mi vida externa al trabajo, sea el lugar de trabajo, que yo te hable de todas las peleas que yo tengo, de si me siento mal, no me siento bien, etcétera. Claro, ahí habría que ver qué pasa con los espacios individuales, con los espacios también fuera del trabajo. Si esa persona se está dando esos espacios o no, porque además lo que yo también siempre refiero, de que uno está bien el vínculo y abrirse, pero no puede ser con todas las personas. Claro. El ideal también es poder abrirnos emocionalmente con las personas que nosotros sentimos que son cercanas a nosotros, no a cualquiera. ¿Por qué? Porque eso nos genera una mayor exposición y una sensación también de fragilidad desde uno mismo, no desde que el otro me pueda ver frágil. Claro. ¿Verdad? Y aquí, en este caso, por ejemplo, quien ha inspirado esta conversación, por supuesto, tanto presidente como primera dama van a tener además sus actividades paralelas y probablemente tengan sus espacios. Pero a propósito de la pandemia, hay personas que vivían juntas y que trabajaban juntas y se generaron hecatombe a partir de que cuál era tu espacio, o de no, hazte tú cargo de los niños y no, tú tenés que cocinar. Y el día de hoy también hay personas que a lo mejor viven juntas y trabajan en el mismo espacio. Ahí también hay un desafío. O sea, es más que un desafío, me tocó mucho. Yo en Grupo CETEP trabajo y soy psicóloga terapeuta de pareja. Ah, mira. Entonces me tocó mucho ver problemas de pareja dado de que están 24/7 juntos y reorganizar trabajo más el cuidado de los niños, ¿verdad? Se da. Si es que no se pone bien los límites y no hay una buena comunicación, obviamente se empieza a ver afectada la relación de pareja, la relación incluso con los hijos, si es que hay hijos, etcétera, ¿verdad? Si al final nosotros lo pensamos, la base de todo esto, para que esto funcione bien, es comunicación y límite. Claro. Si yo no pongo comunicación y límite desde para proteger mi mundo más emocional, mi mundo físico y vincular, ¿verdad? Hay que entenderlo desde ahí, no es que el límite es un castigo, no es eso. Claro. No. ¿Verdad? ¿Sientes que como, a lo mejor es media pretenciosa la pregunta, ¿no? Pero como a nivel social, general, casi cultural, hemos tenido un cambio ahí? Porque hasta hace no tantos años, era como, y a lo mejor todavía, era como que la eficiencia era estar trabajando mucho rato, mucho rato. Y eso era sinónimo de productividad y era sinónimo además de responsabilidad absoluta. Y que la gente que se dejaba su espacio, como, luego yo después de tal hora yo no contesto el teléfono, porque estoy con familia, no contesto. Y era como mal visto. Sí. ¿Hemos cambiado algo de ahí? Sí, yo siento que estamos en transición. No es que lo hemos logrado al 100% de respetar nuestro horario, etcétera, no. Pero sí, lo que yo veo es que hoy en día sí las personas están buscando más sus espacios, de poder separar también un poquito el trabajo, ¿verdad? Y de poder también hoy día vivir más desde trabajo para vivir, más que vivo para trabajar. Claro. Que antiguamente se daba mucho vivo para trabajar y sobre todo un poco por lo que tú dices, esta sensación de que si no trabajo no soy productivo y es algo malo. Además no soy exitoso, el concepto de éxito estaba súper vinculado con eso, que bueno, no estamos nada de acuerdo, pero estaba muy vinculado. Sí. Y también nos criaron socialmente mucho para eso. Sí. Autoexigentes y autoflagelantes además, pues sí. Bueno, porque antiguamente se veía que el trabajo no tenía horario. No, ¿verdad? No. Después empezó a haber un horario en el trabajo. También incluso... Las conquistas laborales de derechos, digamos, que se han conseguido, como las 40 horas, por ejemplo, que
Están ahí. Mientras más horas era como que eras mejor, digamos, ¿no? O sea, si Era- nosotros lo pensamos en la historia, antiguamente incluso los niños trabajaban. Sí, obvio. Sí. Sí, pues no, los derechos. O sea, hasta eso ha ido cambiando, por eso Por vamos- suerte, evoluciona Sí. el ser humano, se supone, ¿no? Bueno, en todos los ámbitos. Eso. El mismo pago, pues, ¿no? O sea, Tal cual. también Las remuneraciones, La transacción en algún momento tampoco existía. No. Claro, Entonces, casi que te están haciendo un favor. Tal cual. Hoy Constanza Echeverría, psicóloga del Grupo CETEP, queremos darte las gracias y dejar ahí la reflexión para todos quienes nos escuchan, porque recordemos que esto queda en nuestras plataformas digitales, de la relevancia, ¿no?, de este vínculo temporoespacial que hay que separar en la vida privada y en la vida profesional, de trabajo, de oficio, lo que usted ejerza. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias por Gracias, la invitación. Constanza. Oye, cortito, solo antes de irnos a la pausa, a Víctor Hugo Fica, que a través del YouTube nos dice: ¿en serio van a seguir generando polémica porque el presidente vive en el Palacio de la Moneda? No hay más cosa importante. En realidad, nuestro objetivo no es generar ninguna polémica, es analizar a partir de esto lo que muchas personas viven a lo largo del país, teniendo un espacio laboral y un espacio de trabajo, de vida personal, igual. Digamos que es lo mismo, ¿no? Y que puede generar ahí algunos temas de salud mental de los que hay que hacerse cargo, ¿no? Por supuesto. Tiene que ver con aquello. Eso, nos vamos a la pausa. Gracias. Salud Mental en Ciudadano ADN está disponible en adn.cl, sección podcast y Spotify. Escúchalo cada semana. Comenta, comparte este podcast y mejora tu salud mental y la de tus cercanos.